permítame invitarle a una profunda reflexión. Es posible que la moral que ha moldeado nuestra civilización occidental, la que nos ha enseñado lo que es bueno y malo, sea en realidad la raíz de nuestra debilidad y decadencia? Y, más aún, ¿podría la figura central de esa moral, Jesús de Nazaret, haber sido tan radicalmente malinterpretada por sus propios seguidores que su mensaje original fuera pervertido? Hoy nos adentraremos en el pensamiento de Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, 1844 a 1900, famoso por sus críticas sin pelos en la lengua a la moral y la religión tradicional europea. Lo haremos a través de una de sus obras más polémicas y profundas, El Anticristo, Maldición sobre el cristianismo, escrita en 1888, poco antes de su colapso mental. Este libro no es una simple condena religiosa, sino una audaz y provocativa crítica del cristianismo que busca una revaloración de todos los valores. Es un ataque contundente contra la moral judeocristiana, a la que Nietzsche considera la raíz de la debilidad y la decadencia de la sociedad occidental. Sin embargo, su propósito va más allá de la mera denuncia, invitando a una profunda reflexión filosófica sobre los valores, la moral y el devenir de la civilización. La verdadera identidad y propósito del anticristo en Nietzsche. Para Nietzsche, el concepto de anticristo es complejo y multifacético, distanciándose de la figura apocalíptica tradicional. El título alemán, Der Antichrist, puede traducirse como el anticristo o el anticristiano, y es probable que Nietzsche deseara ambos significados. No se refiere a una entidad externa o puramente negativa, sino a un concepto filosófico y a un proceso de transvaloración, incluso a la autosuperación del propio cristianismo tal como él lo interpreta. Nietzsche lo concibe como una alegoría del superhombre, Übermensch. Es aquel que utiliza su propia voluntad de poder para interpretar la vida desde sí mismo, aplicando la doctrina del eterno retorno, es decir, la doctrina que enseña a vivir en el más acá, sin necesidad de la mentira del más allá. Su obra, El Anticristo, propone una nueva visión del mundo y una nueva ética basada en la afirmación de la vida y la superación del nihilismo. El libro es, en palabras del propio Nietzsche, dinamita, destinada a revelar verdades que desafían las creencias y valores históricos. Es una declaración de que el anticristo es la lógica necesaria en la evolución de un cristiano auténtico, en el cristianismo se supera a sí mismo. ¿Para quiénes escribía Nietzsche? Nietzsche no escribía para las masas, sino para una minoría, los hombres más raros, sus verdaderos lectores, sus lectores predestinados. Consideraba que su filosofía solo sería plenamente comprendida en el futuro, que él era uno de los hombres que nacen póstumamente. Las condiciones para entenderlo exigían una integridad intelectual hasta el borde de la dureza, estar acostumbrado a vivir en las cimas de las montañas y despreciar la miserable palabrería de la política y el nacionalismo. Un lector de Nietzsche debía ser indiferente, no preguntar si la verdad le trae ganancias o una fatalidad. Se requería el coraje de lo prohibido, predestinación para el laberinto, nuevos oídos para nueva música, nuevos ojos para lo más distante, una nueva conciencia para verdades que hasta ahora han permanecido inauditas. La distinción clave, Cristo vs los cristianos, el pablismo. Una de las complejidades más importantes del anticristo es la aguda diferenciación que Nietzsche establece entre Jesús, Cristo, y lo que él llama cristianismo o pablismo. Para Nietzsche, solo ha habido un cristiano, y murió en la cruz. Él ve a Jesús como un superhombre, un individuo que se rebeló contra las ataduras sociales de la época y el poder sacerdotal. Jesús predicó un movimiento budista de paz y enseñó que el reino de Dios está dentro de vosotros. Nietzsche lo considera un redentor que libera de la culpa y pone fin al poder sacerdotal. El tono de Nietzsche al hablar de Cristo se vuelve cada vez más cálido e incluso estático. Su fe era una inocencia infantil, carente de oposición y ira, que trascendía el dogma y se manifestaba en acciones más que en creencias. En marcado contraste, Nietzsche critica a los cristianos o el pablismo, refiriéndose a la interpretación y desarrollo de la religión por parte de sus seguidores, especialmente Pablo de Tarso. Para Nietzsche, Pablo fue el artífice del cristianismo tal y como lo conocemos, un desangelista que tergiversó el mensaje original de Cristo y regresó a la idea de pecado y al poder sacerdotal. Nietzsche incluso sugiere que lo que conocemos como cristianismo debería llamarse pablismo, ya que es la doctrina de los valores de Pablo, no de Cristo. Pablo, el antiguo fariseo, se sirvió de la biografía de Cristo para extender la noción judaica del pecado y del Dios malo.
¿Cómo la moral judeocristiana ha debilitado a la sociedad occidental? Para Nietzsche, la moral judeocristiana es la fuente de la decadencia occidental. La critica por haber sofocado la vida, la voluntad de poder y el espíritu aristocrático. Acusa a esta religión de haber promovido la debilidad, la sumisión y la negación de los instintos vitales. La compasión, por ejemplo, es vista como un síntoma de debilidad, un mecanismo de autoconservación que impide el florecimiento de individuos fuertes y creativos. Es la práctica del nihilismo, que multiplica la miseria y persuade para la nada. La moral cristiana, al priorizar la humildad y la renuncia, ha fomentado una cultura de la resignación y la mediocridad. El concepto de pecado, según Nietzsche, es una invención sacerdotal que busca suprimir la dignidad humana y crear una barrera entre la humanidad y su potencial de conocimiento, siendo un profundo crimen contra la humanidad que sofoca el progreso y el florecimiento de la civilización. La fe cristiana se basa en conceptos imaginarios como el pecado y la gracia, fomentando una visión del mundo ficticia que en última instancia conduce a la decadencia social y al declive del potencial humano. La crítica de Nietzsche a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es un símbolo central en la crítica de Nietzsche. Para él, la horrenda paradoja del Dios crucificado es contraria a la vida y a la voluntad de poder. La muerte de Jesús en la cruz, tal como la interpreta la tradición cristiana, es una maldición contra la vida, una señal para librarse de ella. Representa la glorificación de la debilidad, que impide al hombre alcanzar su plenitud y maldice la fortaleza. El sufrimiento del crucificado como inocente atenta contra la vida, dado que este dolor aspira a ser recompensado en el más allá en lugar de ser soportado heroicamente. Para Nietzsche, Jesús murió para mostrar cómo se ha de vivir, es decir, sin oponer resistencia, sin ira, sin discriminación. Sin embargo, la primera comunidad cristiana, desconcertada ante la cruz, buscó una explicación y cayó entonces en una primera falsedad. Pablo, al trasladar sencillamente el centro de gravedad de aquella existencia entera y lo puso detrás de esa existencia, en la mentira del Jesús resucitado, inventó un cristianismo que no es querido por sí mismo y que provoca miedo en la voluntad débil, llevando a una voluntad de muerte. La felicidad, ¿trasciende las nociones tradicionales de bien y mal? Nietzsche define la felicidad como el sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia queda superada. Lejos de la quietud, la felicidad es guerra, es decir, lucha, despliegue de voluntad de poder, desarrollo de lo más excelso de uno mismo. Para él, la felicidad está más allá del bien y del mal, lo que significa que no se rige por connotaciones morales tradicionales. Es la capacidad de cada individuo de enfrentarse a las dificultades y superar las resistencias que la vida presenta. Se trata de aferrarnos a la vida y, por supuesto, amar su parte más trágica al ser conscientes de la finitud y el constante devenir del mundo. La ética de la resistencia de Nietzsche. Nietzsche propone una ética de la resistencia que se simboliza en la frase vivir en medio del hielo. Esta ética exige al individuo la superación de la psicología de la convicción o de la fe. Para Nietzsche, la psicología de la convicción es una prisión que impide la autonomía moral y anula la capacidad del individuo para establecer valores diferentes y propios. El creyente no puede erigirse a sí mismo en finalidad, es un medio que necesita ser consumido. La resistencia implica un difícil ejercicio de insumisión ante las directrices culturales dominantes. Se busca una posición hermenéutica propia que evite la desinmismación, Selbstung, es decir, el extrañamiento de sí mismo. Esta ética aboga por una distancia de la miserable charlatanería actual, la política y el nacionalismo. La figura del espíritu libre es aquel que cultiva esta distancia y la indiferencia para asegurar su autenticidad. Nietzsche incluso usa la filología como un método de resistencia, entendida como epexis en la interpretación, que implica leer hechos sin falsearlos con interpretaciones, sin perder, por afán de comprender, la precaución, la paciencia, la sutileza. Esto es un contraste con la compulsividad del creyente y la ansia de seguridad que busca en la metafísica. Las frases Dios ha muerto y Dioniso contra el crucificado. El Dios ha muerto. Esta famosa frase de Nietzsche no es una celebración, sino un grito de dolor, trágico. Una advertencia. Es un diagnóstico de la muerte de Dios que se incluye en un contexto histórico, como una analogía de una narración sobre Buda. Simboliza el colapso de toda la seguridad orientada moralmente y según una visión del mundo en Occidente. Significa que el Dios cristiano,
la principal representación de lo suprasensible, ha perdido su poder sobre el ente y sobre el destino del hombre. Es la liquidación de la metafísica teológica del fundamento. Con ello, los humanos pierden toda orientación externa para desarrollar su vida y su mundo, que ya no tienen un centro dado espontáneamente. Es una hipótesis filosófica experimental de la que se pueden sacar conclusiones de rico alcance. El hombre loco de Nietzsche proclama que nosotros le habríamos matado y seríamos sus asesinos, y pregunta cómo podríamos haber realizado ese acto monstruoso mediante el cual desencadenaríamos a esta tierra de su sol. A pesar de que Dios ha muerto, su sombra permanece y nosotros todavía tenemos que vencer su sombra. E Dioniso contra el crucificado, esta fórmula aparece como la conclusión enfática de su última obra, Ecce Homo. Marca la posición frontal específica frente al cristianismo. Dioniso es el dios griego de la liberación espiritual, la alegría estática, el vino y el teatro. Para Nietzsche, Dioniso simboliza la afirmación de la vida también y precisamente en el sufrimiento. Es el inmenso e ilimitado decir sí y amén a todos los aspectos de la existencia. En cambio, el crucificado, Cristo tal como lo interpreta la Iglesia, representa la desvalorización e infravaloración de la vida, la divinización y justificación del sufrimiento sin sentido y negador de la vida. Mientras Dioniso redime y acepta en sí mismo las contradicciones y los problemas de la existencia, el cristiano niega todavía el destino más feliz sobre la tierra. Este antagonismo es la transvaloración de todos los valores. A veces, en sus últimos días de lucidez, Nietzsche llegó a considerar a Dioniso y el crucificado intercambiables, sugiriendo una síntesis en su propia figura estilizada, lo que refleja su voluntad de transvaloración. ¿Cómo la moral judeocristiana ha debilitado a la sociedad occidental? Reiterando lo anterior, la moral judeocristiana ha debilitado a la sociedad occidental al promover valores que invierten los instintos naturales y la voluntad de poder. Al priorizar la humildad, la compasión y la renuncia, y al inventar conceptos como el pecado, ha fomentado la debilidad y la sumisión, llevando a la decadencia social. La promesa de un más allá y la inmortalidad personal desprecian la vida terrenal y la voluntad individual, haciendo de esta vida un camino de sacrificios. ¿Se concilia la figura de Jesucristo con la del superhombre? Sí, para Nietzsche, Jesucristo es un modelo de superhombre. Jesús se había impuesto y rebelado contra todas las ataduras sociales de la época, se rebeló frente a los romanos y se sacrificó para salvar al mundo. Su mensaje original de no resistencia, amor y el reino de Dios dentro de vosotros es coherente con el superhombre. La incompatibilidad surge con el cristianismo institucionalizado por Pablo, que hace que sus súbditos se sometan a ella, se humillen ante el Señor y tomen la actitud contraria a la del superhombre que fue Jesucristo. La edición, manipulación y recepción inicial del Anticristo. La comprensión del Anticristo fue significativamente obstaculizada por la manipulación de su manuscrito por parte de la hermana de Nietzsche, Elizabeth Forster Nietzsche. Tras el colapso mental de Nietzsche en 1889, Franz Overbeck encontró el manuscrito. Sin embargo, en 1893, Elizabeth Forster Nietzsche lo obtuvo y lo modificó a su antojo. Se eliminaron palabras, suprimieron párrafos, retocaron frases y corrigieron citas bíblicas. La manipulación más grave fue su campaña para hacer creer que el Anticristo era solo el primer libro de una obra magna incompleta llamada La voluntad de poder. Nietzsche, de hecho, había abandonado el proyecto de la voluntad de poder en agosto de 1888, reorientando sus propósitos literarios. El Anticristo se convirtió en la totalidad de su transvaloración de todos los valores, e incluso borró el subtítulo Transvaloración de todos los valores para reemplazarlo por Maldición sobre el cristianismo. Su hermana ignoró estas últimas voluntades y promovió la voluntad de poder como su obra cumbre, influyendo en pensadores como Heidegger. Esta manipulación y la supresión de información sobre sus influencias literarias, como Dostoyevsky, Tolstoy, Renan y Wellhausen, llevaron a muchos malentendidos. La obra fue publicada en 1895, mientras Nietzsche estaba en un estado de parálisis progresiva. Esto llevó a que muchos la desacreditaran, atribuyéndola a un castigo divino o a un loco. Fue maldecida, calumniada, injuriada, exaltada, aplaudida y, sobre todo, malentendida y desconocida. Se le acusó de amalgamar ideas de otros, una crítica considerada ridícula hoy, dada la independencia de su pensamiento.
La hermana también contribuyó a que Nietzsche fuera erróneamente asociado con el nazismo, a pesar de su poca paciencia con cosas como el antisemitismo. Las influencias literarias de Nietzsche y su reinterpretación. Las influencias literarias son fundamentales para el significado del anticristo, ya que permitieron a Nietzsche construir su crítica y desarrollar sus propios conceptos. Se basó en 4 autores principales. Fiódor Dostoyevsky, de demonios, obtuvo el concepto de Dios como atributo de la nacionalidad. En sus novelas, descubrió la descripción más exacta de la comunidad cristiana primitiva, lo que le permitió respirar el aire que allí tuvo que existir y contemplar ese espectáculo con fascinación y asco. También le proporcionó las palabras idiota e idiotismo, usadas para calificar a Kant o incluso a Jesús, lo que generó indignación cuando se supo, mucho después, que el arquetipo era el príncipe Miskin. El León Tolstoy, de más religión, Nietzsche tomó la equiparación entre el cristiano primitivo y el anarquista. Esto reforzó su visión de Cristo como un superhombre rebelde. También le sugirió la frase evangélica "no resistáis al mal", que usó para construir la base fisiológica de Jesús. Ernest Renan, su Viernes de Jesús le permitió a Nietzsche ahondar más, por contraposición en lo recibido de Dostoyevsky. La descripción de Jesús como héroe y genio en un idilio civilizado provocó la ira de Nietzsche, quien lo calificó de bufón en cuestiones psicológicas. Julius Wellhausen, su obra Prolegomena zur Geschichte Israels le dio un estudio sobre la historia del Antiguo Testamento. Nietzsche combinó esto con Dostoyevsky para ver la manipulación de que hicieron objeto los sacerdotes judíos al texto del Antiguo Testamento como una prefiguración de la acción de Pablo con la vida de Jesús. Aunque se apoyó en estas obras, la manera en que Nietzsche asimiló y combinó sus sugerencias demuestra la independencia de su pensamiento. Síntesis y respuestas a las preguntas iniciales. En resumen, El Anticristo de Nietzsche es una obra profunda que busca una revaloración radical de los valores occidentales, criticando ferozmente la moral judeocristiana por su papel en la debilitación de la sociedad. A nuestras preguntas iniciales, podemos responder. 1. ¿Es posible que una figura tan icónica como Jesús haya sido malinterpretada hasta el punto de que su propio mensaje fuera pervertido por sus seguidores? Sí, para Nietzsche, esta no solo es una posibilidad, sino una realidad histórica. Él distingue radicalmente al Jesús original, un superhombre rebelde y dionisiaco, que encarna la afirmación de la vida y el reino de Dios dentro de vosotros, de sus seguidores, especialmente San Pablo. Para Nietzsche, Pablo de Tarso fue el artífice de una versión pervertida del cristianismo, a la que él llamaría pablismo, que invirtió los valores de Jesús, promoviendo la debilidad, la culpa y el poder sacerdotal a través de la santificación del sufrimiento y el desprecio por la vida terrenal. 2. ¿Podría la moral que consideramos buena ser, en realidad, la fuente de nuestra debilidad y decadencia como sociedad? Absolutamente. Nietzsche argumenta que la moral judeocristiana, con su énfasis en la humildad, la compasión como debilidad, la negación de los instintos vitales y la glorificación de un más allá, ha sofocado la voluntad de poder inherente al ser humano. Esta moral ha fomentado una cultura de la resignación y la mediocridad, donde la felicidad no es una afirmación de la vida y la superación de las resistencias, sino una huida de la realidad hacia la nada. Nietzsche, este filósofo trágico, nos invita a una ética de la resistencia y a vivir en medio del hielo, cultivando la autonomía y la capacidad de crear nuestros propios valores, lejos de las convenciones y la psicología del creyente. La muerte de Dios no es una celebración, sino el diagnóstico de una civilización que ha perdido su centro y sus valores fijos, una advertencia de que la sombra de esa divinidad aún debe ser superada para que el superhombre emerja y afirme la vida en su totalidad, incluso en su dimensión más trágica, bajo el signo de Dioniso contra el crucificado. Su legado, aunque complejo y manipulado, nos fuerza a una reevaluación de todos los valores para el devenir de la humanidad.